Ahora vamos a charlar con el doctor Guillermo Misraji, que es el presidente de Profesores Republicanos. Misraji, el doctor Jorge Enríquez, María Luján Batallán, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué Guillermo? tal, ¿Cómo te va? ¿Qué Julián? decís? ¿Qué tal, Jorge? Viejo amigo de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mira, te queríamos hacer un par de preguntas. Primero, me pareció excelente ayer y lo hemos hablado en este programa porque hemos tratado el otro tema también. El tema que para mí no es conflicto de poderes sino desobediencia, el tema de Cristina Fernández y también el tema de la excelente reunión que tuvimos ayer con Pilar Rahola, una gigante en cuanto a la visión que te da tanto de la Argentina como cuanto la visión global. Vamos por parte, que esto fue organizado este evento ayer por ti, por Republicanos Unidos, cuya presidencia detentás vos. La primera pregunta se relaciona a qué conclusiones sacás de ayer de la charla con Pilar Rahola. Bueno, creo que Pilar tiene una claridad que muestra una descontaminación total respecto de los movimientos populistas y tiene bien claro, por ejemplo, que el kirchnerismo es ni más ni menos que una variable peronista, porque lo que la gente tiene que tener en claro que el kirchnerismo es peronismo de paladar negro, es una de las variables. Y si no tenemos claro esto los argentinos no vamos a poder manejarnos. Ella advierte la dificultad también y la necesidad de aplicar medidas muy fuertes. Ella habla de guerreros, que tenemos que ser guerreros frente a esta situación y eso me parece que es la única manera de neutralizar esta metástasis populista que ha invadido a todos los sectores de nuestro país. Es un fascismo que tiene características de derecha o de izquierda, pero es fascismo, sin duda alguna, con un alto grado, como dice Zubik también, de enfermedad. Esta gente, no solo Cristina, lo dijo ayer Pilar, no solo Cristina, hay varios más que no solo eliminando del marco político a Cristina se soluciona esto, es un trabajo de más de 4 años de gobierno. Este es un trabajo en donde hay que correr del campo político a una serie de personeros que se han enriquecido y que son corruptos y que si no los corremos vamos a seguir en lo mismo. Es un gatopardismo, va a cambiar algo para que no cambie nada, no es solo Cristina. Cristina hoy es la líder de todo esto, pero hay una tropa atrás de ella que vive de esta alta corrupción. Eso es lo que pienso y ella lo tiene muy claro y nos hace muy bien cada vez que Pilar viene y nos habla con esta franqueza. Me parece que lo de ayer fue verdaderamente importante y la gente se fue muy contenta y ella muy contenta también porque dijo que las preguntas que le hacían eran de gran nivel y bueno, y creo que tuvimos un buen encuentro. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido y lo que decís es tal cual, más allá que a veces a alguno no le guste que te tengan que decir las cosas alguien que está en otro, en otro hemisferio, pero que evidentemente nos hace a veces, nos sacude. A mí me pasa muchas veces cuando voy a Europa que uno dice me duele la Argentina. Nosotros vamos una vez por año con algunos profesores, el doctor Ricardo Bulleri, por ejemplo, y siempre decimos lo Ujú. mismo, hemos acuñado esa frase, nos duele la Argentina, porque realmente nos duele. Y cuando uno la escucha hablar a Pilar, bueno, vos te das cuenta que ese dolor es profundo. Es que Respecto del fallo, mejor dicho, respecto del incumplimiento, del alzamiento para mí que tiene el gobierno con el alzamiento que ha tenido el gobierno, el Senado de la Nación con el fallo de la Corte. ¿Qué opinión podés decirnos? no oí la pregunta bien, No, Jorge. respecto del alzamiento de la Corte, del Ah, Senado de Cristina, sí, respecto claro, de... bueno, sí. Es un claro caso del artículo para los ciudadanos que nos oyen del 239 del Código Penal, que es la desobediencia. Pero hoy lo discutimos en profesores republicanos y yo fui bastante negativo en este sentido. Yo creo que hay una cantidad enorme de casos de desobediencia que no han pasado más que de una anécdota
para empezar, los que están en lo que son contra el ANSES, donde Servini los cajoneaba, y así la desobediencia se transforma en un delito que prácticamente está derogada. Ese es mi punto de vista y el de varios más. Ahora, que existe un avance claro de un poder sobre la Corte, que se ha desbordado toda la estructura institucional del país, la estructura republicana de la división de poderes y del poder, para mí, más sagrado, que es el Poder Judicial, porque es el que defiende y el que está alerta ante los abusos contra el país y contra los ciudadanos. Bueno, yo creo que es un tema peligroso. Ahora, si el delito que vamos digamos, a manejar para que haya algún tipo de sanción, que es el delito de desobediencia, tengo muy poca confianza de que lleguemos a algún lado. No sé, no soy partidario de ese camino, pero bueno, es el que parece ser más claro que hay que tomar. ¿No hay un alzamiento contra el orden constitucional en los términos del artículo 36 de la Constitución? Sí, claro, por supuesto, claro que hay un alzamiento. Pero eso podría, digamos, lo importante es saber si realmente a esto se le va a dar cabida y va a haber alguna sanción, porque de lo contrario, lo que pasó hoy en el Senado, porque fíjate que había gente que decía que creo que la denuncia o la demanda la denuncia que quería plantear Esper, lo manifestó hoy o ayer, que decía que tenía que ser a partir del momento en que los senadores o los legisladores daban quórum. Yo creo que ahí no hay ningún delito. Vos podés dar quórum. El tema es posteriormente, y esto lo hablamos con varios profesores republicanos hoy, Talerico y otros más, que la prudencia indica que hay que esperar ver cómo se comportan y qué normas constitucionales se violan. Lógicamente, claro que sí. Pero hay que ver qué posibilidades hay de que se sancione conforme al Código Penal a estos legisladores. Por lo pronto hay que dejarlos a cara descubierta, ¿no? Esto para mí es importantísimo. O sea, tenemos, como dice Pilar Rahola, tenemos que ser gente que planta cara en el sentido de que tenemos que acusarlos, j'accuse, así, directamente. Estos son los traidores a la patria, estos son los que están confabulándose con esta banda de delincuentes peronistas, y yo lo digo así, y por llamarlos peronistas he tenido más de una amenaza de algún juez federal cuyo nombre no voy a dar y ahora ha dejado de ser federal, porque no puedo identificar al peronismo con la corrupción, y yo lo identifico con la corrupción. Y entonces, este es el gran problema argentino, que tiene casi 80 años. Y entonces, mientras no podamos modificar esto, la Argentina va a estar a la deriva. Esa es la tristeza, Jorge, que vos decís que tenemos y que los jóvenes tienen, porque los jóvenes han perdido la confianza. Los jóvenes son muy sensibles a las demagogias. Claro. Para los jóvenes, el sistema se convirtió en una corrupción y creen que corrupción es democracia. Entonces, ¿qué les podemos explicar? ¿Qué nos van a creer? Yo estoy en 4 universidades. Cuando yo trato de hablar de principios, de división de poderes, de respeto, los jóvenes no tienen ningún tipo de credulidad en lo que nos dicen. Sí, si no está funcionando. Doctor Misraji, justamente hablando de jóvenes, acá tenemos a 2 jóvenes, Gastón Emmens y también Lucio Martínez Villade. Gastón Emmens justamente me asentía con la cabeza lo que usted decía y que ahora le va a comentar. Me va escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por encantado, mucho gusto. En ese sentido, escuchando y rememoraba un poco algo que comentaban antes, que mencionaban, bueno, uno de los alegatos o los argumentos que presentaba la vicepresidenta es que un partido, digamos, que un Estado en sí mismo no podía ser una asociación ilícita, ¿no? Y bueno, ¿cómo? Que recordaba uno de los principales fundamentos que intentaba presentar en su defensa la vicepresidente, que planteaba que el Estado en sí mismo no podía ser una asociación ilícita. El punto es que, sin duda, bueno, el Estado no, pero el punto es,
un partido político sí puede ser una asociación ilícita. Entonces, cuando usted habla de emparentar al peronismo y fundamentalmente al kirchnerismo, yo en el sentido del peronismo, si no soy peronista, elijo creer que todavía quedan a unos peronistas con los que se puede conversar. Pero, digamos, el emparentar al kirchnerismo con una asociación ilícita, con la corrupción, creo que hay un punto válido. Y justamente, bueno... Gastón, Sí, diga. usted era, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, lo escuchamos, doctor. Mire, yo siento alegría que usted tenga un resto de confianza en pensar que hay peronistas con los que se puede conversar. Con los peronistas se puede conversar con todos. Lo que pasa es que con los peronistas no se puede negociar nada. Exactamente, coincido totalmente. El peronismo no es un partido político, desoye los partidos políticos, rechaza los partidos políticos, o utiliza la estructura de partido político o utiliza el sufragio si sabe que le va a convenir. El peronismo es un movimiento que no tiene programa político, nunca lo tuvo, nunca, Perón tampoco lo tuvo, era la aspiración de la búsqueda del poder. Del poder por el poder mismo y para obtener los beneficios para él y para quienes formaban parte en ese momento y todos sus acólitos. Bueno, y fíjense una cosa, los jóvenes, ¿qué es esto de la asociación de trabajadores sindical? Yo puedo crear una asociación civil de los trabajadores de la industria del vidrio. ¿Por qué tengo que tener personería gremial? Ese es un invento del peronismo, que el que no tiene personería gremial no existe aunque tenga 10.000 afiliados. Ese es el perdóneme la expresión, el curro del peronismo, pero está todo inteligentemente armado, como dijo Pilar Rahola. No hay que pensar que Cristina Kirchner no es inteligente. Los peronistas son inteligentes, los peronistas se pueden pelear, pero a la hora de salir al ruedo se unen todos, izquierda, derecha... Porque la ideología es la misma, es el poder. El poder es el poder y la caja, no nos olvidemos de eso, es el poder y la caja. Y hablando de poder y juventud, si puedo... Exactamente, si los jóvenes pudieran entender esto, si pudieran tener el coraje de aceptar, somos el único país que sigue con este karma. Alemania superó, entiéndase a nivel institucional, obvio. Así, Franco, España superó a Franco. Nosotros no podemos superar el peronismo, es una cosa increíble. 80 años de peronismo en todo momento como gobierno o no gobierno, Gastón. Ustedes son jóvenes, no lo han vivido. Yo tengo 71 años y le puedo asegurar que con el peronismo no se negocia. Lo que pasa, como dijo Raúl ayer, Macri entró pensando que esto podía llevarlo adelante y se equivoca al final, entonces genera una incredulidad nuevamente. El grupo de la oposición tiene que unirse, tiene que estar firme, radicales, pro, todos tienen que estar firmes atrás de un programa. Esto es lo que, mientras estén, desarmados ellos, el peronismo se une en 2 minutos, a la hora de las elecciones son todos los mismos. Rapidísimo, lo hacen pero en un clic. Y acá, bueno, sí, Mizrahi, se estaba entrecortando, perdón. Es una lógica perversa esta, pero es así, es la lógica que tenemos encima del país hace 80 años, muchachos. Sépanlo, esto fue así siempre, con gobiernos pero Jorge Enrique lo sabe, sí. Al gobierno de Ilia, un gran estadista, lo destruyeron. Es el mismo gobierno de la Rúa, no lo defiendo porque tuvo sus errores, también lo destruyeron. Se llevaron por delante el gobierno de Alfonsín y no se llevaron por delante los gobiernos militares, todos. Hagan esa reseña. Se llevaron por delante a Frondizi, a todos. A veces muchas veces uno cuando conversa con algún peronista le retruca alguna de estas cosas, como por ejemplo, yo he tenido algunas charlas en este sentido con peronistas a los que respeto, pero que evidentemente, por ejemplo, el caso de Piquetto, el caso de Toma, pero que evidentemente ellos están imbuidos de esa filosofía que, como es movimentista, es sumamente pragmática, y al ser pragmática te permite cobijar en su seno tanto a la izquierda, como la tiene hoy enquistada, el kirchnerismo, que es peronismo, no con esto no busquemos eufemismos estrafalarios,
como también como también Menem, que era un liberal yo diría entre comillas, ¿no? Y como también tuvo un origen totalmente fascista, porque el peronismo nace acobachado con el fascismo, ¿no? Entonces esto me parece que es el karma lamentablemente que nosotros tenemos y que no podemos salir de este círculo vicioso porque siempre terminamos con... y porque además es lo que pasa, Guillermo, esto hay que decirlo, hay muchos que son culposos y vos si decís que sos de derecha o de centro derecha, te están mirando, no digas eso porque es políticamente incorrecto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que... Y hay vagos a veces populistas, y los veo en todas las fuerzas políticas, estos vagos populistas. Lo vi cuando fui diputado 4 años, que a veces cuando yo hacía denuncias penales me decían, che, no, pero para un poco, porque después de todo son cuestiones, como hoy lo hemos hablado a lo largo, estuvimos también en el programa con Alberto Garay, como decíamos, las cuestiones políticas no judiciables no existen. Si vos cometiste un delito, deja de ser no judiciable, es judiciable, no son presos políticos como quisieron hacerlo ver a Vudú o a Milagro Sala, son políticos presos, son chorros presos que en algún momento adoptaron el ropaje de políticos. Peronistas, no se olviden. A mí me causa gracia, con el respeto que se le puede tener, no como peronista, sino como ser humano, a Pichetto, cuando habla del peronismo republicano. Yo me río, porque él no conoce las reglas. Oximorón, totalmente. Las reglas básicas del republicanismo, que el peronismo nunca los respetó, pero jamás. El peronismo no vota dentro del seno de su partido, aclama. El peronismo es dogmático, es como, perdónenme y no ofendo a nadie, esto es como la iglesia, es un movimiento donde se maneja a través de la búsqueda del poder y la captación de las mentes de sus fieles, que son los peronistas en el caso de este movimiento. No es un partido político, nunca lo fue, ni Perón lo quiso. Perón abrevó de un fascismo, y hoy el peronismo, esto es lo lamentable, Jorge, se ha transformado en la figura, en la estructura casi líder del populismo internacional, no solo en América, en Medio Oriente. Se toma el peronismo como una de las estructuras de las cuales uno puede nutrirse esto lo ha dicho Loris Sanata, un miembro nuestro de socio, miembro de honorario. Loris, cuando viene acá, él dice claramente estas cosas. El peronismo está manejando situaciones en muchos lugares del mundo y esto es complicado. Es complicado porque aparte la Argentina hoy está en una situación distinta. Hoy no solo se tiene que defender contra el del populismo, sino del narcotráfico. Y el narcotráfico tiene un ejército con armas modernas. La República Argentina no tiene ejército, tiene un poder de fuego de no más de 15 minutos. Claro. Aunque ustedes se sorprendan, es así. No, lo viene diciendo esto Jaunarena hace tiempo. Hace muchísimo tiempo. La verdad que ha sido un gusto, Guillermo, hablar contigo y te vamos a convocar seguido porque realmente no tenés pelos en la lengua, no estás midiendo si lo que estás diciendo es políticamente correcto o no, porque te sale de la razón y del corazón. Para cerrar, Jorge, una cosa más, nada más, y no los molesto más. No es ninguna molestia, por el amor de Dios. Jorge, jóvenes argentinos, Alberto Fernández no es profesor, es un incorporado ahí. Por fin alguien lo dijo, por fin. Yo le dije hace 2 años, es un embustero. Cuando yo lo dije y lo publicaron, nadie salió al cruce, salvo este juez federal, ex juez federal, de la calle Cerrito, que me vino a extorsionar de por qué hablaba así. Es un mentiroso el presidente de la República, es mentiroso y embustero, y que me lo niegue a mí. Yo no les tengo miedo. Lo peor, jóvenes argentinos, es tenerle miedo al peronismo. No hay Seguro. Que tenerle miedo. Claro. Bueno, al peronismo ni a nadie. Muchísimas gracias. Guillermo. Y te vamos a convocar habitualmente. Sí, ya te empiezo a seguir en redes, todo. Guillermo, ya está, te transformaste, mira, en mi ídolo a partir de este instante. Un abrazo. Gracias por la comunicación, abrazo. Un abrazo a todos, Jorgito, querido, un abrazo. Gracias, querido.